Hola, me llamo Brian Kimchiwango y les voy a explicar sobre el sensor TPS. ¿Qué es el sensor TPS? Es el sensor de posición de la mariposa de aceleración. Es un dispositivo electrónico que informa a la computadora del motor el ángulo de apertura de la mariposa del cuerpo de aceleración. En otras palabras, este sensor le indica a la PCM cuánto está presionado el conductor, el pedal del acelerador, ya sea de forma directa o mediante el cuerpo de aceleración electrónico. Con esta información, la computadora sabe cuánta carga está solicitando el motor y puede realizar los ajustes necesarios para obtener el mejor rendimiento. ¿Para qué sirve? El sensor TPS tiene una función fundamental dentro del sistema de inyección electrónica. Su principal tarea es informar la posición exacta de la mariposa de aceleración. Con esta información, la computadora puede calcular la cantidad adecuada de combustible, ajustar el tiempo de encendido, controlar el ralentí, detectar aceleraciones rápidas, activar estrategias de enriquecimiento de mezcla durante la aceleración, coordinar el funcionamiento de la transmisión automática en algunos vehículos, controlar el sistema de aceleración electrónica cuando el vehículo utiliza un cuerpo de aceleración electrónico. ¿Dónde se encuentra este sensor? En los sistemas con acelerador mecánico, el sensor TPS está instalado directamente sobre el eje de la mariposa del cuerpo de aceleración. Cada vez que la mariposa gira, también gira el eje interno del sensor. En los vehículos con aceleración electrónica, el TPS suele formar parte del mismo cuerpo de aceleración y trabaja junto con el motor eléctrico que controla la apertura de la mariposa. En algunos diseños existen incluso dos sensores TPS internos para que la computadora compare ambas señales y garantice un funcionamiento seguro. ¿Cómo funciona? Este sensor es un sensor de tipo potenciómetro. Internamente posee una pista resistiva y un contacto móvil. La computadora envía un voltaje de referencia de aproximadamente 5 volts y una tierra electrónica. Cuando la mariposa gira, el contacto móvil se desplaza sobre la pista resistiva. Este movimiento modifica el voltaje de la señal que regresa hacia la computadora. Con la mariposa completamente cerrada, el voltaje suele encontrarse entre 0.4 o 0.7 volts. A medida que el conductor acelera, el voltaje aumenta de manera progresiva. Cuando la mariposa completamente abierta, se alcanza valores entre 4.3 y 4.8 volts. La computadora interpreta continuamente este cambio de voltaje para conocer la posición exacta del acelerador. En algunos vehículos modernos se utilizan sensores sin contacto, basados en efecto Hall o tecnología magnética, los cuales ofrecen mayor precisión y una vida útil más prolongada. La explicación del diagrama. En un TPS convencional encontraremos tres terminales. La primera corresponde al voltaje de referencia de 5 volts enviados por la computadora. La segunda corresponde a una tierra electrónica y el tercer cable es una señal que regresa hacia la PCM. Cuando la mariposa está cerrada, el voltaje de señal es bajo. Conforme se abre, el voltaje aumenta de forma progresiva. La computadora monitorea constantemente esta variación para determinar el porcentaje de apertura del acelerador. En algunos cuerpos electrónicos encontramos dos señales TPS que trabajan de forma inversa o con diferentes escalas de voltaje para que la computadora compare ambas señales y detecte cualquier anomalía. Los síntomas de falla de este sensor. Los síntomas más comunes pueden ser ralentí inestable, mala respuesta al acelerar, tirones durante la aceleración, pérdida de potencia, consumo elevado de combustible, cambios bruscos en la transmisión automática, encendido de la luz check engine, en algunos vehículos activación del modo de emergencia o potencia reducida. Entre los códigos más comunes referentes al sensor TPS son los P0120, P0121, P0122, P0123, P0124. Antes de reemplazar este sensor es recomendable revisar la conexión, el cableado y las alimentaciones y masas. En el oscilograma observamos que el comportamiento del sensor TPS en buen estado tenemos una señal de corriente continua que varía
conforme la mariposa de la aceleración se mueva. Abrimos lentamente el acelerador, el voltaje aumenta de manera progresiva hasta alcanzar 4.5 volts. Cuando cerramos nuevamente la mariposa, el voltaje disminuye, llegando a valores bajos, casi a 1 o a 0 volts. Si durante este movimiento aparecen picos, caídas bruscas o variaciones irregulares, normalmente significa que la pista resistiva interna está desgastada o que existe un problema en el conector o el cableado. En los sensores TPS de efecto Hall, la transición también debe ser uniforme, aunque la señal es generada electrónicamente y no por contacto mecánico. En el arnés del sensor TPS vamos a identificar con la punta lógica el cable de referencia, el cable de masa y el cable de retorno a la PCM. Aquí verificamos con el multímetro el voltaje de referencia del sensor TPS, que es de 5 volts. Y en los otros cables nos va a dar un voltaje bajo, ya que son los cables de retorno a la PCM. Conectado el socket y puesto una aguja, vamos a verificar cómo cambia el voltaje a medida que se mueve la mariposa de aceleración. En el osciloscopio podemos ver cómo, a medida que se mueva la mariposa de aceleración, el sensor TPS nos va a enviar la señal de variación de voltaje, como podemos observar el oscilograma. El TPS, a medida que se acelera, tenemos un aumento en el valor y el pedal suelto. Y ver la gráfica, ¿no? Y aquí sería la gráfica del sensor TPS.